permitir hacer eso, pero yo no puedo por cuestión del espacio que tengo en el disco duro, 1, 2, no tengo un lugar en las nubes, ¿no? Y 3, la banda en la que me estoy moviendo es un poco pequeña, ¿no? Esas son las razones por las que no grabo mis clases. Y yo intento hacer de que mi clase sea una clase muy parecida a una clase presencial, donde el estudiante toma su cuaderno de notas, sus apuntes de clase, ¿no? Y va haciendo las notas correspondientes. Y cuando cree que se va a atrasar un poquito, hace una toma de pantalla, ¿no? De esa manera va construyendo sus apuntes de clase. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. No, Lince. Bien, bueno, entonces empecemos un poquito a conversar sobre cuestiones que hacen a la materia de economía monetaria. Bien, vamos a colocar como un apéndice en esta tarde un punto que lo he denominado importancia de la materia, ¿no? Importancia de la asignatura, importancia de la economía monetaria, ¿no? Y la pregunta central es, ¿cuán importante es conocer ese marco teórico conceptual de la economía monetaria en su formación profesional? Bien, seguro que en este momento más de uno podría emitir un juicio personal sobre la importancia de la materia, ¿no? Para unos dirá que es muy importante, para otros dirán que es necesario conocer la economía monetaria, ¿verdad? Es decir, que vamos a encontrar opiniones, ¿no? Opiniones planteadas desde distintos ángulos, ¿no? Con argumentos y justificaciones correspondientes. Sin embargo, es importante retomar dos cosas antes de hablar sobre la importancia de la economía monetaria. Y me refiero fundamentalmente al conocimiento, ¿no? Me refiero al conocimiento, ¿sí? Este conocimiento se va forjando, desde el momento en que el ser humano tiene conciencia de lo que le rodea, ¿verdad? Y estamos hablando que tiene conciencia desde el año y medio, 2 años, 3 años, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjense cómo va a través de la curiosidad internalizando un conjunto de conocimientos. Por ejemplo, cuando vemos un niño gatear, ¿verdad?, por el piso de un ambiente, movidos por la curiosidad, va conociendo, ¿no?, el mundo que lo rodea. Hay un huequito que le interesa, que está en las paredes, ¿no? Y van a ver que los niños siempre con el dedo intentan meter, ¿no?, el dedo a esos huequitos, hasta que en algún momento, ¿verdad?, reciben una descarga eléctrica. Y entonces, obviamente, no saben el término adecuado para expresar ese conocimiento, ¿sí? Por ese hueco fluye energía eléctrica, ¿verdad? Fluye energía eléctrica. Bien, entonces, el hombre, a medida que avanzan los años, ¿no?, va conociendo un conjunto de conocimientos, ¿no? Va forjando un conjunto de conocimientos que son útiles para el ser humano. Ahora, estos conocimientos los podríamos dividir en dos grandes grupos. Por un lado está el conocimiento corriente, ¿verdad?, o vulgar. El conocimiento corriente o el conocimiento vulgar. Y el otro tipo de conocimientos que adquiere el ser humano es el conocimiento científico. ¿Verdad? Ahora, este tipo de conocimientos lo adquiere en la vida misma.
¿sí? La escuela es la vida, ¿verdad? En ese intercambio de relaciones sociales que se da entre los seres humanos, ¿verdad? Se va forjando este tipo de conocimientos. Sin embargo, este otro tipo de conocimientos denominados conocimientos científicos, uno lo adquiere en una institución educativa. En una institución educativa. Llámese escuela, llámese colegio, instituto, universidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, este último, los llamados conocimientos científicos, ¿verdad?, son útiles en la formación profesional. Son útiles en la formación profesional. Forman parte de la ciencia, ¿sí? Forman parte de la ciencia. Recuérdese el concepto de ciencia. Ciencia no es nada más ni nada menos conjunto de conocimientos sistemáticos, ¿verdad? Y que sirven para explicar, describir, ¿no?, determinados eventos, ¿no?, determinadas situaciones a los que se enfrenta la humanidad. Entonces, estos conocimientos científicos son conocimientos probados, ¿no?, dentro de la academia y que son útiles en la formación profesional. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer acá en este curso de economía monetaria es justamente construir un conjunto de conocimientos, ¿no? Y ese conjunto de conocimientos se hallan en una parte de las ciencias económicas denominada economía monetaria, que se denomina economía monetaria, ¿verdad? Bien, ahora, en esto de construir conocimientos, ¿verdad?, es importante establecer una diferencia, obviamente conceptual, una diferencia entre lo que representa el concepto, y lo que representa la definición. ¿Sí? Bien, podríamos decir que el concepto y la definición son términos complementarios, pero no son iguales, no son términos sinónimos. Es decir, cuando hablamos de concepto estamos hablando de definición, o cuando estamos hablando de definición estamos hablando de concepto. No. ¿Sí? El significado de estos términos son totalmente diferentes. Un concepto, ¿verdad?, que a través de un conjunto de términos o de palabras expresan principalmente una idea, ¿verdad? Expresan una idea. Sin embargo, la definición es la formalización de esta idea. ¿Cierto? Por ejemplo, nosotros en este momento imaginémonos que delante nuestro hay un payaso. ¿Sí? Hay un payaso. Bueno, entonces uno se puede imaginar, por ejemplo, que ese payaso tiene la cara pintada, que tiene un sombrero, ¿verdad?, que tiene las ropas anchas, los zapatos bastante largos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Podríamos imaginarnos, ¿sí?, de una persona que se lo llama payaso. Sin embargo, podríamos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué es un payaso? Si bien payaso es la idea, ¿no? Payaso es la idea. Ahora, ¿qué representa un payaso? Y ahí entra en cancha la definición. Unos dirán que, por ejemplo, payaso es aquella persona que hace reír, por ejemplo. Otros dirán que eso no es suficiente. Entonces vean cómo la definición en el tiempo, ¿verdad?, va cambiando. La definición de un concepto va cambiando, ¿cierto? Se va redefiniendo en el tiempo un concepto. Entonces, en la materia de economía monetaria, ¿sí?, hay que ser muy cauto, muy precavido entre lo que representa el concepto y lo que representa la definición.
cuando un estudiante hace un curso de economía monetaria, ¿verdad? Tiene que estar familiarizado, ¿sí? Con un marco conceptual. ¿Qué estoy diciendo? Tiene que estar familiarizado con un conjunto de definiciones que hacen a la materia de economía monetaria, ¿no? Por eso que cada materia es un aprendizaje nuevo, ¿sí? Cada asignatura que ustedes tienen tiene su propia nomenclatura, tiene su propio marco de conceptos, ¿no? Y entonces el estudiante tiene que estar, ¿sí? Con una predisposición a apropiarse, ¿sí? De todos esos conceptos, ¿no? De esa manera podemos señalar que un curso, ¿verdad?, es exitoso en la medida en que el estudiante se vaya apropiando de este marco de conceptos y luego después del marco teórico. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Blanca López, ¿me escucha? Hola. Sí, listen. Sí, listen. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, listen. Bien. ¿Cómo está? Muy bien, listen. Bien, me alegro. ¿Cuántas materias ha tomado, Blanquita? 7, listen. ¿Cuál es su apuro? Es que estoy retrasada con una. Y ya me quiero ¿Seguro? nivelar sí, me quiero nivelar este semestre. Ya, ya. ¿Qué materia de nivelación está tomando? Investigación operativa. Investigación operativa. Ya, está bien. ¿Con quién la ha registrado? Con el listen ¿Con qué? Burgoa. Con el listen Burgoa. Con el Luxemburgo. Qué bien. Bien. ¿Está contenta de volver a la universidad, niña? Sí, listen, la verdad que sí. Bueno, Blanquita, la pregunta ¿será importante para ti esta rama, este cuerpo de conocimientos de la economía, de las ciencias económicas, que se llama economía monetaria, en tu formación profesional? ¿Qué dices tú? Yo creo que sí, listen, porque así como usted está explicando, que tenemos que saber diferenciar los conceptos más que todos que existen. Por ejemplo, si hablamos de economía monetaria, yo creo que va a tratar todo sobre el dinero. Sí, sí, Y eso, Liz. sí, sí. Bien, bien. Bueno, ¿tienes alguna consulta, algún deseo, alguna petición que puedas hacerlo el primer día de clases? No, listen, ¿Todo bien? todo bien. Listen, sí, quería Dime, decirle que dime, yo dime, también dime. agarré con usted econometría 1 y vi que Ya. no hay grupo de WhatsApp o no lo encontré, mejor dicho. Ah, ya, pero va a ser lo mismo que ha hecho ahora. Entramos con el mismo link, no se preocupe. Ya, listen. Claro. No, 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 no hay problema. Luego voy a hablar sobre esa situación. Ahora estoy en un Ya, listen. pequeño preámbulo. Ya, ¿Ya? listen. Bien, Ya. gracias. Que tenga buen día. Gracias, listen. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? A ver, hagamos un punteo de lo que vamos a hablar, ¿sí? De aquí en más, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? Pues bien, lo que vamos a hacer en este curso, bueno, aquí yo les voy a pedir, hagan una toma de pantalla, chicos, hagan una toma de pantalla y quiero que a partir de este videíto, después de ver este video, ¿sí? Y después de reflexionar sobre la importancia del conocimiento de la economía monetaria en su formación profesional, me hagan un ensayo, ¿sí? Un pequeño ensayo para la próxima clase sobre esta situación, ¿sí? Me van a realizar un ensayo sobre la importancia de la economía monetaria en la formación profesional, ¿sí? Entonces, yo les sugiero que vean este video, ¿sí? Es un video donde nos muestra
¿sí? A partir de un genio, ¿sí? A partir de un genio que ha tenido la humanidad, que ha influido bastante, ¿verdad? Con sus conocimientos, con sus descubrimientos, ¿verdad? Y que todavía, ¿cómo se adelantó este hombre en el tiempo? Muchas de sus ideas recién, 500 años después, 600 años después, se está materializando. Véanlo el videíto, que aparte de mostrar la importancia del conocimiento, ¿sí? El tema de los valores es fundamental. ¿Sí? El tema de los valores es fundamental. O sea, uno va a la universidad, sí, en busca de conocimientos, ¿sí? Va con un hambre de conocimientos. ¿Sí? Entonces, acá lo cognitivo, digamos que es la parte importante. Sin embargo, no debemos descuidar de otros elementos que también están presentes, ¿verdad?, en la formación profesional. Y me refiero, ¿sí?, a los principios y valores. Entonces, son 4 o 5 años que ustedes van a estar en la universidad, ¿verdad? Tiempo súper suficiente para que haya un cambio de actitud en ustedes. ¿Sí? La responsabilidad debe ser uno de los valores que hay que sembrarlos, que hay que cultivarlos, que hay que desarrollarlos. La perseverancia. Y justamente en este video, ¿verdad?, se habla de esa situación. Entonces yo les ruego que entren, ¿sí?, con ese link, vean ese videíto y luego después hagan una pequeña pesquisa sobre lo que vamos a hablar de la economía monetaria y me hacen un pequeño ensayito. Mínimo una plana, mejor 2, ¿no? Así ustedes me describen con bastante amplitud, ¿verdad?, sobre la importancia de esta asignatura en su formación profesional. Entonces, no se olviden, hay una tarea ya de por medio. Bien. Señalemos que la economía monetaria forma parte de la macroeconomía, ¿no?, de la macroeconomía. En ella se va gestando un cuerpo de conocimientos, ¿verdad?, que esencialmente tiene que ver con el dinero. Efectivamente, tiene que ver con el dinero, ¿sí? Porque desde tiempos atrás, ¿verdad?, la economía ha venido tratando, ¿sí?, de los medios de cambio, ¿no?, y la importancia de los medios de cambio. Y cuando aparece o se descubre al dinero como medio de cambio, ¿verdad?, va surgiendo un conjunto de conocimientos. Bien, podemos señalar que la economía monetaria es una rama, ¿verdad?, de la economía, ¿sí?, de las ciencias económicas o de la macroeconomía, si ustedes quieren verla, donde se encarga de qué cosa, de analizar, en realidad, de conceptualizar el dinero, en principio. ¿Qué es el dinero? Y luego ver las características, las funciones del dinero. Luego analizar, ¿sí?, el mercado monetario, ver la demanda de dinero, la oferta de dinero. Y luego comprender cómo funciona, ¿sí?, una economía de mercado con dinero, ¿no? Y cómo puede equilibrarse, ¿verdad?, este mercado, esta economía de mercado, ¿no?, y crecer a través de una política monetaria eficaz. Luego ver cuáles son los canales de transmisión de la política monetaria. En realidad la economía monetaria tiene que ver con dos cuestiones que son importantes, ¿verdad? Uno, con el ser, que en este caso es el dinero, y con el debe ser, la influencia del dinero en el sistema económico, ¿sí? Cómo influye, ¿verdad?, ese mercado monetario, ¿sí?, en los agentes económicos, en las actividades económicas, etcétera, etcétera. Y en definitiva, en el sistema económico. Bien, entonces, es en este contexto, ¿sí?, que nos vamos a plantear unos objetivos. Nos vamos a plantear unos objetivos del curso, ¿no? Y estos objetivos del curso los vamos a expresar como competencia.
Entonces, al culminar el curso de economía monetaria, uno esperaría, ¿sí? Uno esperaría, ¿sí? Uno esperaría un desarrollo de un conjunto de capacidades ligadas con el conocimiento, es decir, con lo cognitivo fundamentalmente, con el desarrollo de determinadas habilidades, como por ejemplo, la capacidad de aprender por cuenta propia. El año 2020 ha sido para ustedes, ¿verdad?, un espacio importantísimo para estudiar por cuenta propia, desarrollar el autoaprendizaje, la capacidad de identificar y resolver problemas. Luego, dentro de los valores y actitudes, el tema de la honestidad, el tema de la responsabilidad, el tema del liderazgo, el espíritu de superación personal, la perseverancia, la actitud emprendedora. Entonces, todo este conjunto de capacidades, ¿verdad?, se van desarrollando en su formación profesional. Y la economía monetaria, de alguna manera, ¿verdad?, tiene que ver con el desarrollo de todo esto. Y al final, lo que se pretende es que el estudiante analice el funcionamiento del mercado monetario y la relación que puede existir con el mercado de bienes, valorando principalmente, ¿sí?, el alcance de la política monetaria. Bien, si el estudiante cree haber alcanzado, ¿sí?, esta competencia específica, debe darse por satisfecho, ¿verdad?, que ha ganado en conocimientos en un área muy importante de la ciencia económica, la economía monetaria. Ahora, la nota viene por inercia, por cierto, ¿sí? La nota, la calificación viene por inercia. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el estudiante debiera buscar esta competencia específica, ¿sí? Debiera tener como un ideal, ¿no?, el alcanzar esta competencia específica. En lo personal es un desafío. Ahora, la nota, ¿verdad?, ya viene por inercia. La nota viene como complemento, ¿no? Y eso, de alguna manera, va a reflejar, ¿sí?, el grado de compromiso que tiene el estudiante con esta asignatura. Bien, para alcanzar esta competencia específica, ¿verdad?, nosotros debemos desarrollar todo este conjunto de unidades que estoy señalando, ¿sí? En un curso de economía monetaria, lo mínimo que se debe hacer es desarrollar estas 4 unidades, ¿no? El primero tiene que ver con el dinero, lo segundo tiene que ver con la oferta monetaria, lo tercero tiene que ver con la demanda monetaria, y entonces la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, ¿verdad?, constituyen lo que se llama dentro de la economía monetaria la teoría monetaria. Es la teoría monetaria, ¿verdad? Y luego después la unidad 4, que se refiere a la política monetaria, ¿sí?, hace referencia a esa economía normativa que nosotros la tenemos dentro de la ciencia económica, ¿no? Y tiene que ver con el debe ser, tiene que ver con el debe ser, ¿no?, como una política monetaria diseñada y ejecutada a partir de la integración de autoridades como el Banco Central, como el Ministerio de Economía, ¿no?, como Ministerio de Planificación, etcétera, etcétera, diseñan y gestionan la política económica. Bien, esto es lo que vamos a ver durante este periodo académico, ¿no? Y necesitamos libros. Este es un librito que está colgado, por cierto, en la página virtual. Es el libro Dinero y Banca, que en la práctica es un libro de economía monetaria. Esencialmente ahí está desarrollado la teoría monetaria. El profesor Julio Coll, profesor de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, nos ha permitido que utilicemos como texto de consulta obligatoria para el desarrollo de este curso. Y ustedes tienen ahí en la página virtual la última edición, la 9ª edición,
Entonces, chicos, bájenlo a su móvil, ¿sí? Y tómenlo como un libro de consulta obligatorio. Bien, ahí ustedes ven la tapa de este libro, Dinero y Banca. Luego tenemos otros libros como el de Lester Chandler, que se encuentra en biblioteca, Introducción a la Teoría Monetaria, muy bueno por cierto, es un manualcito antiguo, lo que no le descalifica de que no sea un libro útil en la formación profesional. En Lester Chandler ustedes van a ver un marco teórico y conceptual muy rico de la teoría monetaria. Luego, hay unos libros, ¿sí?, en este sitio, eumed.net, que ustedes pueden bajarlo gratuitamente. No sé cuántos libros tiene, me parece que andaba por los 4.000 o 5.000 libros, ¿no?, donde hay libros de teoría monetaria, de teoría fiscal, economía fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo les sugiero que ingresen a esta página virtual y puedan bajarse algún libro gratuitamente. Bien, ahí van a encontrar ustedes un libro que es bien importante, del profesor Mario Alberto Gaviria Ríos, es un profesor de la Universidad de Costa Rica, que ha escrito un librito que muy humildemente él lo llama Apuntes de Teoría y Política Monetaria. Si ustedes bajan ese libro, ¿no?, lo bajan y lo leen, van a ver que hay una teoría y una política monetaria bastante seria, ¿no?, robusta en términos conceptuales. Es un libro muy exigente, ¿no? Él le ha llamado apuntes, ¿no?, apuntes de clase, pero en realidad es un buen manual de teoría y política monetaria. Bien, yo les pido que bajen ese documento y lo tengan en su móvil. Bien, este otro libro que está en biblioteca y que también lo pueden encontrar en internet es el libro de macroeconomía en la economía global. Los autores son los economistas Sachs y Larraín. Me gusta a mí, no es que yo me quede en la historia, pero me gusta la primera edición. Este tiene 2 ediciones, la segunda edición cambió su formato, pero en la primera edición ustedes van a encontrar, ¿sí?, un grupo de hojas muy importantes, ¿verdad?, bastante pesado, que hace a la economía monetaria, con ese nombre. Parte Economía Monetaria. Pero ojo, estoy hablando de la primera edición, ¿no?, de la primera edición. Luego, algunos libros complementarios para el curso, ¿no?, principalmente para desarrollar la política económica, lo tienen al profesor Juan Cuadrado de la Universidad de Alcalá de Henares. Un buen manual, Introducción a la Política Económica. Por ahí, este libro les puede servir a ustedes, no solo para economía monetaria, sino que también para política económica, porque tienen ustedes un curso de política económica. Luego, el librito de Dormus Fischer, ¿no?, un libro de macroeconomía, también es importante. Algunos sitios donde uno puede bajar información, la Fundación Milenio, por ejemplo, ¿sí?, ahí hay informes de política monetaria principalmente. Luego después, en la página web del Banco Central de Bolivia, ustedes van a encontrar un sitio donde tenemos periódicamente los informes de política monetaria. Bien, oportunamente yo voy a ir pidiendo alguno de estos documentos, ¿no?, pero sin embargo yo les voy a solicitar con antelación que tengan esa información. Bien, en cuanto a bibliografía, no sé si tienen alguna consulta. Bien, finalmente vamos a hacer referencia al sistema de evaluación. Por sistema de evaluación debemos entender la forma de cómo el profesor evalúa a sus estudiantes, ¿verdad?, en términos de conocimiento. ¿Sí? Sin embargo,
es importante anotar de que el sistema de evaluación no le implementa el profesor, por si acaso, sino que este es un sistema de evaluación, ¿verdad?, definida por la universidad. O sea, hay una definición institucional. Ustedes van a ver que en todos los sistemas de evaluación tienen exámenes parciales, tienen examen final y tienen actividades prácticas, ¿verdad? Los exámenes parciales son pruebas de conocimiento. El examen final es una prueba donde se integra no solo conocimiento, sino que también se integra el desarrollo de determinadas habilidades. Luego, los trabajos prácticos o las actividades prácticas nos referimos a lecturas, ensayos, tareas, ¿verdad?, prácticos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y en este caso particular, todos estos trabajos deben realizarse y enviarse en formato PDF. Lo pueden hacer manual o lo pueden hacer en computadora, pero debe enviarse al sitio correspondiente. Bien, eso en cuanto al sistema de evaluación. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Se va a tomar 2 exámenes parciales, un examen final, ¿no?, y luego varias actividades prácticas. Bueno, algunas normas son importantes, ¿no?, tratarlas el primer día de clase. ¿Sí? Bien, como las clases todavía van a ser virtuales, le vamos a solicitar que al momento de ingresar al aula virtual apaguen su micrófono. ¿Sí? Le vamos a rogar que hagan eso. Apaguen su micrófono. Y algunas veces nosotros hemos sido testigos porque se descuidaron de esa situación, de escuchar, ¿no?, algo que nosotros no deseáramos escuchar, ¿verdad? Entonces, intenten de que ustedes al momento de ingresar apaguen el micrófono. Segundo, durante el desarrollo de la clase virtual, como lo he hecho con Blanca, por ejemplo, el profesor puede preguntar a cualquier estudiante. Si el estudiante no está atento o no responde, por si acaso, se lo considera como estudiante que faltó a la clase. Y entonces yo voy a entrar, ¿verdad?, al registro de asistencia y le voy a colocar falta. Entonces, chicos, intenten estar atentos, porque no nos olvidemos que estamos, si quieren, entre comillas, en un curso presencial. Es importante la presencia de ustedes. En este caso, la presencia virtual. Bien. Luego, cuando tienen que participar, ¿no?, cuando el estudiante participa en clases, le vamos a recomendar que no realicen comentarios inadecuados o, ¿verdad?, o plantee temas que son ajenos a los temas que estamos desarrollando. En algunos casos eso puede provocar risas y burlas de parte de sus compañeros. Entonces, es importante estar atento y deseáramos de que los comentarios, ¿verdad?, sean sobre el tema que estamos desarrollando, sobre la temática que estamos desarrollando. Luego, el envío de actividades prácticas o de trabajos prácticos como lecturas, tareas, ensayos, todo lo que ustedes quieran, cuestionarios, lo vamos a realizar a través de la plataforma virtual, ¿no? Y los tiempos están marcados, por cierto. Bien, acá yo quiero detenerme un poquito, ¿sí?, para evitar reclamos posteriores. Cuando ustedes ingresan a la página virtual de la universidad, ¿no?, especialmente si lo van a hacer, por ejemplo, con un celular,
¿no? Mucho más cuando lo hagan con una tablet, por ejemplo. Le vamos a pedir que ustedes descarguen ese archivo para que puedan acceder fácilmente al aula virtual, ¿sí? Cuando cargan ese archivo, ¿qué es lo que van a tener? Pues van a tener en cualquier momento, ¿sí?, el aviso del profesor, ¿sí?, de alguna actividad académica que está colgando. Si yo en este momento, por ejemplo, colocara la tarea número 1, ¿verdad?, cuando coloco esa actividad, la formalizo esa actividad, automáticamente le llega al estudiante un mensaje a través de su celular. Y en su celular va a decir, profesor Machaca ha cargado esta tarea. Entonces vean que la mensajería es casi instantánea. No necesitan que reciban un mensaje por el WhatsApp o por otro lado. Basta que le llegue un mensaje en su móvil, si lo tienen bajado este archivo, ¿verdad?, van a saber que hay una actividad pendiente y hay que realizarla oportunamente. Yo generalmente doy por lo menos una hora o media hora, por lo menos, ¿sí? Y algunas actividades lleva días e inclusive semanas. No me pidan ampliación de tiempo, chicos, ¿sí? No me pidan ampliación de tiempo, por el tema de la responsabilidad. Nosotros tenemos que forjar, habíamos dicho, determinados valores, ¿no? Y en ese contexto hay que trabajar en la responsabilidad. Bien, luego, para la evaluación de cualquier actividad académica vamos a utilizar un instrumento de evaluación que se denomina la rúbrica. Luego lo vamos a explicar en qué consiste la rúbrica. Y finalmente, señalemos que el estudiante no puede cambiar las fechas de las actividades académicas programadas con anterioridad. Y en el momento del examen final, por si acaso, ahora se los digo, tengan mucho cuidado con esto. Y esto no es una arbitrariedad del profesor. Es sencillamente cumplir lo que dice los deberes y obligaciones de profesores y estudiantes. Profesores y estudiantes tienen 15 minutos de tolerancia para ingresar, ¿verdad?, al aula, a un examen, a lo que ustedes quieran. Entonces, en una prueba, chicos, ustedes van a tener 15 minutos de tolerancia. Después de los 15 minutos, si ustedes ingresan, el programa los va a botar, no les va a permitir acceder, ¿sí?, a esa actividad. Entonces, tomen nota de esta situación, ¿sí? Van a tener los 15 minutos de tolerancia, que es lo que señala la normativa institucional, y después de ese periodo, después de ese periodo de tiempo, el estudiante pierde el derecho de la prueba. Bien. Bueno, algo que ha sido recurrente, y con esto quiero terminar, algo que ha sido recurrente en algunos estudiantes, que lastimosamente, digo yo, no se ha podido penalizar, ¿sí? No se ha podido penalizar a estos jóvenes, pero este semestre creo que sí lo haremos. Me refiero al fraude académico, ¿sí? Me refiero a la deshonestidad académica. Quien se hace daño es el estudiante, ¿verdad? Pero lo más importante, chicos, atentos. Yo en mis exámenes, si bien los voy a tomar, ¿sí?, a través de la página virtual, lo voy a tomar, ¿sí?, van a tener el tiempo exactito para el desarrollo de cada una de las preguntas, ¿no? Y les doy 10 minutos de tolerancia para que me puedan enviar el desarrollo de la prueba. Y aquí viene el problema central. Hay algunos estudiantes, ¿verdad?, que están en la búsqueda, ¿sí?, de respuesta en los compañeros, ¿sí?, en la carpeta, en los libros, y por supuesto que ya no les da ese tiempo que
que había señalado de 10 minutos. Y entonces por el WhatsApp me empiezan mandando su examen, ¿verdad? Y yo no los recepciono esa documentación. Por eso quiero decir que todas las actividades, ¿sí? Todas las actividades, incluyendo lecturas, tareas, exámenes, lo vamos a hacer sí o sí a través de la plataforma virtual. ¿Sí? Y si no lo hacemos por esa vía, vamos a, si no lo hacen, automáticamente ustedes pierden el derecho de esa actividad en términos de puntuación. Entonces, a tomar nota de esta situación, chicos, a tomar nota, ¿sí? Eviten entrar en esa lógica del menor esfuerzo, ¿no? Y esa lógica del menor esfuerzo es buscar a alguien que le ayude. Nos estamos haciendo daños a nosotros mismos, chicos, ¿sí? Comprometámonos con nuestra formación profesional. El mercado laboral premia a aquellos que de verdad tienen una formación, ¿verdad?, sólida y amplia, premia con un buen salario, ¿verdad?, y penaliza a aquellos que no los tienen. El mercado laboral es muy discriminador, es terriblemente discriminador. ¿Sí? Y eso se refleja justamente en el salario. Entonces, chicos, preparémonos, seamos responsables, ¿verdad? Actuemos con responsabilidad en cada una de las actividades económicas, actividades académicas. Bien, finalmente me voy a referir, ¿sí?, a la rúbrica. Me voy a referir a la rúbrica. En este caso, ustedes están observando una rúbrica para lecturas, ensayos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en los ensayos o en las lecturas, uno tiene que tener una presentación de esa lectura, una pequeña introducción de esa lectura, un desarrollo y una conclusión de esa lectura. Y ahí están los parámetros de ponderación: 10%, 20%, 60% y 10%. Entonces, cuando uno evalúa con este instrumento. Si, por ejemplo, no hay una estética uniforme, no hay una redacción y una expresión, hay faltas ortográficas y gramaticales, ¿verdad?, ya no será el 10%, será un 5%, un 4%, un 3%. Si no hay una explicación breve y clara sobre el tema que está tratando, si no hay una identificación del problema, una justificación de la importancia del tema que está tratando, ¿verdad?, no podrá contar con 20 puntos. Entonces, tomen nota de esta situación. Luego, al momento de hacer una evaluación, ¿sí?, nos han comentado que los exámenes van a ser presenciales. No lo sé. Hay muchos que ya están señalando que se nos viene la cuarta ola. Entonces, en ese marco es probable que el primer parcial no sea presencial, ¿no? Por ahí el segundo parcial sí. Y fíjense que, ¿qué es lo que evalúa el profesor? El profesor evalúa, ¿verdad?, el grado de conocimiento, ¿verdad?, alcanzado. Y eso es un proceso eminentemente cognitivo. Luego, algo que también interesa al profesor es el procedimiento, ¿no?, el procedimiento, el utilizar el razonamiento lógico. Y finalmente está la explicación o la descripción de lo que acaba de decir. Y estamos hablando de una actitud, estamos hablando de las actitudes, estamos refiriéndonos a las actitudes. Bien, entonces al momento de tomar una prueba, el profesor toma en cuenta estas tres dimensiones. Bien, no sé si alguien quiere preguntar, quiere hacer alguna consulta. Le escucho. Le dicen, yo lo podría volver, porfa, a la otra diapositiva. Con mucho gusto, con mucho gusto. Ahí está. Gracias. No, con mucho gusto. Bien, ¿alguna otra consulta? Esta es una rúbrica para un ensayo, efectivamente. Esta es una rúbrica para un ensayo.
ensayo, ¿no? Y nosotros vamos a hacer por lo menos, ¿verdad? Unos 4 o 5 ensayos, ¿no? Recuerden ustedes que el ensayo es un género literario, con una característica bien importante. El autor expone sus ideas, ¿sí? El autor expone sus ideas. Y entonces acá con el ensayo queremos cultivar la crítica, la reflexión crítica que uno puede hacer sobre lo que existe, ¿verdad? Sobre lo que leyó, etcétera, etcétera. Entonces, esto no significa simplemente hacer un pequeño resumen de lo que ha leído, sino pasa más allá del resumen el ensayo, ¿sí? Pasa por exponer sus ideas, ¿verdad? Al momento de hacer el informe. Por eso que en este curso de Economía Monetaria fomentamos los ensayos. Ustedes van a hacer un pequeño ensayo sobre el dinero en Bolivia, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ensayo sobre el valor del dinero en Bolivia, por ejemplo. Entonces vamos a hacer muchos ensayos y este instrumento nos va a servir para evaluar esos trabajos que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, chicos, si no hay más preguntas, nos vamos a despedir y nos vamos a reencontrar la próxima clase, ya desarrollando el primer tema de la primera unidad. Bien, que tengan buenas tardes y nos vemos la próxima clase. Gracias por su atención. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lesen.